Vamos a retomar la temática exactamente donde nos quedamos la vez anterior. Y es que el liberalismo precisamente recibe ese nombre por su defensa de la libertad. Efectivamente surgió como una teoría sobre la libertad, ¿verdad? Un concepto que por supuesto ha sido de gran importancia desde los inicios mismos de la filosofía en Occidente. Y en la medida en que las cosas se han ido complicando, digámoslo así, en la medida en que la vida social también se ha ido complicando, pues en esa misma medida como que ha sido necesario recalcar la importancia, digamos, de la libertad. Ahora, como todos lo sabemos, creo, a estas alturas, pues hay toda una infinidad de definiciones eh, del concepto libertad. Incluso la definición de libertad ha llegado a depender del área o digamos del aspecto que se quiera enfatizar, ya sea digamos el social, económico, político, psicológico, de pensamiento, de religión. Bueno, es realmente vasto, digamos, la aplicación. Sí, es bastante considerable la aplicación que esta palabra ha tenido en los diversos ámbitos de la vida, ¿verdad? Aparte de la discusión sobre el determinismo por una parte y el voluntarismo por la otra, ¿verdad? Es decir, hubo momentos en los cuales efectivamente se consideró que en conformidad con la visión mecanicista del universo iniciada por Descartes, pues se confió única y exclusivamente en la ley de la causa y el efecto, que era la única ley que gobernaba, explicaba y controlaba todo lo que ocurre en el universo, incluyendo la acción humana. Y entonces, desde ese punto de mira, eh, la libertad quedó hasta cierto punto a un lado, ¿verdad? Pero luego también vino el voluntarismo insistiendo en que el ser humano, el individuo humano, pues es alguien o algo diferente de los demás entes que pueblan el universo y que es como poseedor de una voluntad, es capaz de tomar, digamos, sus propias decisiones. Bueno, esta discusión, digamos, entre los llamados deterministas y los voluntaristas, pues fue otra manera, digamos, en que se discutió la cuestión de la libertad, ¿verdad? Entonces, el liberalismo, sin embargo, creo que hay una especie de coincidencia entre los diversos autores liberales en cuanto al significado y la aplicación del concepto libertad. En este momento, quizás antes de que nos metamos a cuestiones de definición y de significado, pues tal vez vale la pena recordar que la discusión sobre cuál es el valor más importante también pues es una discusión que ha tomado un lugar, digamos, muy particular en la historia del pensamiento y de la filosofía en Occidente. Algunos, pues, desde la perspectiva del cristianismo, han enarbolado el amor como el valor más importante, ¿verdad? Sobre todo basándose en el dicho de San Agustín,
ama y haz lo que quieras, ¿verdad? Bueno, pero hay otros también que han enfatizado, digamos, que el valor más importante es la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Es decir, la verdad vendría entonces a ser tal vez el valor más importante, ¿verdad? Sobre todo desde la época de Aristóteles, quien llegó pues a afirmar, si ustedes recuerdan, que soy amigo de, ¿cómo era la cosa? De Sócrates o de Platón, pero más amigo de la verdad, ¿verdad? Entonces, a partir, digamos, creo, de ese momento, pues hay quienes han defendido que el valor más importante, humanamente hablando, es precisamente el de la verdad. Pero también ha habido quienes han optado más bien por la caridad, por el hacer el bien, digamos, al prójimo, ¿no? Ser benevolentes, ser caritativos, en fin. Pero el pensamiento liberal en general considera que la libertad es realmente el valor más importante, precisamente porque a la luz de la libertad es que pueden llegar a cobrar sentido los demás valores, porque para amar tiene que haber libertad, ¿verdad? Si no se es libre realmente para amar, entonces el amor resultaría algo completamente forzado, artificioso. eh, para poder buscar también la verdad, es necesario la libertad, ¿verdad? Porque si no hay realmente libertad, entonces esa supuesta búsqueda de una supuesta también verdad no tendría mayor significado, ¿verdad? Es decir, tal vez estaríamos como obligados a aceptar aquello que se considera como verdadero, incluso aun cuando no estuviéramos de acuerdo. Entonces, para buscar la libertad, perdón, la verdad, también la libertad es sumamente importante. Y por supuesto, lo es también para la práctica de la caridad, ¿verdad? Si realmente uno tiene que donar por la fuerza y no en el ejercicio de su propia libertad, entonces esa donación, esa ayuda, pues no tiene ningún significado moralmente hablando, no tiene ningún peso desde el punto de vista moral. Entonces, por esas y otras razones, el pensamiento liberal pues ha insistido en que la libertad es definitivamente el valor más importante para el ser humano. Sobre todo porque se supone que cada uno de nosotros tiene como grave responsabilidad construir su propia existencia, su propia vida, y eso solo se puede hacer si se disfruta de un mínimo, digamos, campo de libertad para tomar las propias decisiones, perseguir los propios fines, pues no. De modo que la libertad tampoco significa riqueza, ¿verdad? Es decir, la libertad y la riqueza son dos cosas completamente distintas. Ojalá pudiéramos tener las dos, pero digamos la libertad simple y sencillamente, pues es un valor que convierte al hombre en humano, al ser humano en auténticamente humano, ¿verdad? Ahora, ciertamente, hay que reconocerlo, ciertamente eh, pareciera como que la idea de libertad al principio del pensamiento liberal en el siglo XVIII, pues fue eminentemente económica, es decir, el énfasis en la libertad se hizo por razones estrictamente económicas, ¿verdad? Para poder producir, para poder vender, para poder comprar, para poder contratar, en fin, tener, digamos, la capacidad suficiente y la posibilidad también
de llevar a cabo todo aquello que tiene que ver con el proceso productivo. Ahora, como lo veíamos ya hace algunos días, es lamentable que algunos se hayan quedado únicamente con ese, digamos, marco tan corto realmente de la libertad en función económica, ¿verdad? Es lamentable porque realmente el liberalismo, cuando uno lo examina y cuando uno se ocupa, digamos, de él y de los diversos pensadores, pues uno descubre que a veces lo económico se queda precisamente a un lado, ¿verdad? Ya hemos leído el capítulo número 1 de los fundamentos de la libertad de Friedrich August von Hayek, donde, como yo les decía, ¿verdad? Es decir, a mí me impresionó el hecho de que Hayek no mencione para nada ahí las cuestiones económicas, tanto en su definición de libertad como en su defensa, digamos, de la libertad y las razones que da para estar a favor de la libertad. No hay absolutamente nada, digamos, relacionado con lo económico, ¿verdad? Entonces, ni siquiera, digamos, la cuestión de la propiedad, porque si ustedes recordarán en esa lectura, Hayek demuestra, pues, que los esclavos en Grecia tenían, digamos, cierto derecho a poseer cosas, ¿verdad? Es decir, el derecho a la propiedad no era vedado del todo, digamos, a los esclavos. Puede ser que las cosas de las que eran propietarios eran algo mínimo, digamos, pero no era eso realmente el énfasis, ¿verdad? Sino que el hecho de ser esclavo tenía, digamos, como característica esencial el estar incapacitado de tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Incluso para casarse, el amo tenía que darles la venia y tenía que darles el permiso, pues, ¿verdad? Es decir, como lo dijo Aristóteles, eran instrumentos, eran herramientas en las manos de otros, pues, es decir, estaban disminuidos humanamente hablando, no eran considerados como humanos, a pesar de que tenían, digamos, derecho a la propiedad en con cierto alcance, ¿no? Y entonces es lamentable, es lo que quiero dejar realmente en mente aquí, es lamentable que algunos en su defensa del pensamiento liberal lo reduzcan, digamos, a cuestiones estrictamente económicas, cuando en realidad el pensamiento liberal ha experimentado grandes cambios, ciertas transformaciones y determinadas ampliaciones, digamos, también con el paso del tiempo. Y precisamente uno de los cambios, digamos, y ampliaciones tiene que ver precisamente con el concepto de libertad, como lo vamos a ver dentro de algunos momentos. Efectivamente, digamos, hay autores que reconocen, pues, que en los inicios del pensamiento liberal, la libertad fue concebida prácticamente como algo relacionado o un valor relacionado estrictamente con lo económico. Entre ellos podríamos aquí, y de hecho traemos aquí a colación a Maurice Duverger, quien en una obra muy importante que se titula Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, deja en claro que para los liberales clásicos, dice Duverger, el liberalismo político y económico eran las dos caras de una misma realidad, ¿verdad? La libertad de industria y de comercio era como una forma particular de la libertad individual y de la igualdad entre los ciudadanos. Creo que esta es una gran verdad. No podemos sino asentir, digamos, que efectivamente la importancia la tenía sobre todo la actividad productiva, la industria, el comercio, en fin, pues era
eran actividades en nombre de las cuales se reclamaba y se defendía la libertad. Claro, como dice Duverger, era aquello pues considerado como una manera de defender también la llamada libertad individual y por supuesto la igualdad de derechos, porque de eso se está hablando acá, ¿verdad? Es decir, la igualdad de derechos entre los ciudadanos, ¿verdad? Ahora bien, hay que recordar que eh, aunque el pensamiento liberal se originó estrictamente en Inglaterra, a veces también se hace referencia a determinados pensadores franceses, pero habrá que traer a colación que hay diferencias realmente entre la tradición francesa y la tradición británica, grandes diferencias. Y por supuesto, dentro de la temática que estamos abordando y los argumentos que estamos tratando de desarrollar acá, tenemos que recordar que en Francia, en función de esa libertad de comercio y en fin, etcétera, se acuñó la idea del laissez-faire, laissez-passer, ¿verdad? Una expresión francesa que se suele regularmente aplicar en general a la visión económica del pensamiento liberal, ¿verdad? Y laissez-faire, laissez-passer significa dejar hacer y dejar pasar. Es decir, esta doctrina pues dejaba relegado al gobierno como el monopolio de la fuerza completamente amarrado, es decir, no podía hacer absolutamente nada. Hay que dejar que la gente haga, hay que dejar que la gente movilice sus bienes, en fin, etcétera, porque ese es el sentido de dejar pasar. Sin embargo, esta doctrina propiamente hablando, por llamarla de algún modo, no es realmente propia del corazón del pensamiento liberal. Los británicos no fueron definitivamente por ese camino. La tradición en general anglosajona, pues esa doctrina del laissez-faire no encontró lugar. Si los pensadores anglosajones en términos generales entendían, digamos, que el monopolio de la fuerza que es el gobierno debe tener alguna función, ¿verdad? Alguna función. No era asunto, digamos, de ignorarlo, de dejarlo fuera y que la gente hiciera prácticamente lo que le diera la real gana, ¿verdad? Sino que hay funciones legítimas, ¿sí? Legítimas que el aparato gubernamental debe definitivamente llevar a cabo, ¿verdad? Claro, se está en contra de la intromisión arbitraria de parte del gobierno en las actividades productivas. Eso sí está claro, digamos, en el pensamiento liberal en general. Pero no es que se le niegue, digamos, al aparato gubernamental cierta intervención, ¿verdad? Sobre todo se enfatiza aquella intervención que es útil para preservar y mantener los derechos individuales, para mantener el orden propio de la vida en sociedad, eh, perseguir y enjuiciar y castigar comportamientos que vayan precisamente en contra de la convivencia pacífica y que arruinen, digamos, la cooperación entre los seres humanos. Entonces, hay que dejar en claro que la idea del laissez-faire, laissez-passer, no es realmente algo que los pensadores liberales defiendan y con la que estén de acuerdo el día de hoy. Es decir, absolutamente nada, nada que ver. Entonces, en ese sentido, el liberalismo realmente generó una visión muy particular sobre el poder público, por una parte, y por la otra, sobre el derecho moderno, ¿verdad?
Sobre la cuestión del derecho, tal vez nos detenemos un poquito en los días por venir, pero digamos, el pensamiento liberal levantó la pregunta de cuál es realmente la razón de ser del gobierno, ¿verdad? ¿Por qué realmente surgió el gobierno? O como dice Isaiah Berlin, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la razón de que los hombres tengamos que obedecer a otros hombres, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se justifica? Eh, ¿Cuáles fueron las situaciones y las circunstancias que hicieron, perdón, que hicieron que el aparato gubernamental como monopolio de la fuerza surgiera, ¿no? Un asunto sumamente fundamental. Y creo que una de las cuestiones que le preocupa definitivamente al pensamiento liberal es sobre todo el abuso de ese poder, ¿verdad? Porque eso siempre será posible. Ya el mismo Aristóteles, pues, deseaba que se encontraran gobernantes que no se encantaran, que no se fascinaran, digamos, con el poder, ¿verdad? Y entonces, esa preocupación creo que sigue siendo esencial en el pensamiento liberal. Eh, los límites, digamos, del ejercicio del poder público, en función, por supuesto, de el uso legítimo, digamos, de la fuerza y de la violencia, como dice Max Weber también, ¿verdad? Cosa que es un asunto bastante, como dijéramos, bastante importante, y cuando uno se da cuenta, se han hecho muchos esfuerzos, digamos, a lo largo del tiempo para mantener el ejercicio del poder en manos de los gobernantes precisamente bajo control, ¿verdad? Eh, Solo mencionemos así muy brevemente algunas de las instancias, llamémosles así, que han surgido, digamos, a lo largo del tiempo. Y tal vez la primera que tendríamos que mencionar aquí sea la del parlamentarismo, ¿verdad? El parlamentarismo es realmente un fenómeno de carácter británico, ¿verdad? Eh, Precisamente a través del pensamiento romano llegó a Alemania y luego se trasladó esta idea al pensamiento británico. Y menciono esto porque realmente el parlamentarismo está inspirado en el Senado romano, ¿verdad? Eh, Senado se le llama porque eran los viejos realmente los que ocupaban, digamos, esas posiciones, eh, porque se supone que dada su experiencia, dada la vida que habían vivido, digamos, ya durante décadas, pues poseían una cierta sabiduría, por decirlo así, ¿verdad? Más que conocimiento, aquí sí una auténtica sabiduría respecto a la vida en sociedad. Y entonces, así como el Senado surgió para ponerle límites a la voluntad del emperador, en Gran Bretaña el Parlamento también surgió por las mismas razones. Eh, de hecho, es un lugar donde se discuten, al menos esa era la idea original, ¿verdad? Discutir, hablar, por eso se llama parlamento, ¿verdad? Iban ahí a hablar, ¿verdad? Sobre la conveniencia o no de lo que el rey pues quería en cuanto a las decisiones, digamos, del monarca. Entonces, el parlamentarismo es una de las formas gracias a las cuales se ha intentado contener el poder del gobernante.
Lamentablemente, como también tenemos que reconocerlo, el Parlamento también comenzó a abusar, digamos, de su poder, ¿verdad? Entonces, aparentemente el hecho de tener dos cámaras en Inglaterra, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, pues a veces como que no ha resultado muy funcional para contener, digamos, los abusos del poder. Pero ahí tenemos un ejemplo de lo que se ha hecho a lo largo del tiempo para evitar los abusos del poder. Pero luego vino también, digamos, la idea de la alternabilidad en el poder. Es decir, que el fulano no se quede ahí eternamente, pues, ¿verdad? Sino que haya alternabilidad, es decir, la posibilidad de cambiar al gobernante. Cosa, digamos, que prácticamente hoy en día es algo generalizado en casi todos los países, ¿verdad? Con excepción de unos pocos, donde los gobernantes son eternos, ¿verdad? Aunque le llamen democracia, los gobernantes son eternos, están allí hasta que les tronque la gana, ¿no? Entonces, para contener realmente, digamos, los abusos del poder, también se creó la posibilidad de que haya cambios. En algunos países cada 4 y en otros países cada 6 años, pero se espera que esto ayude a evitar los abusos del poder. Pero también luego se propuso la dispersión del poder. Hay que dispersar el poder, es decir, que no esté única y exclusivamente en las manos de uno. Y aquí, a veces a quien tenemos que mencionar es a Montesquieu, ¿verdad? Efectivamente, en su obra sobre el espíritu de las leyes, Montesquieu hace una propuesta ahí muy interesante, pero la verdad hay que decirla. Quien hizo por primera vez una propuesta semejante fue John Locke, el padre del liberalismo, ¿verdad? Y de Locke copió, podríamos decirlo así, adaptó y amplió Montesquieu la idea de que el poder debe estar disperso. Era el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo deberían de estar en manos distintas para evitar esa concentración del poder y evitar así abusos también, ¿verdad? Algo que efectivamente ocurre también, digamos, en la mayoría de países. En algunos, pues, solo es algo que está en el papel, pero que no funciona verdaderamente, digamos, como ocurre aquí en Guatemala. Es decir, aquí la división de poderes, pues, es algo que está en el papel, ¿verdad? Es decir, ahí ya vemos cómo el organismo judicial encargado de impartir justicia, de hacer cumplir las leyes, pues está totalmente cooptado por el Congreso, ¿verdad? Porque desgraciadamente es de ahí donde vienen los nombramientos más importantes para las cortes, en fin, etcétera. Y ya vemos que los procesos que se han implementado para postular gente no han servido para nada, ¿verdad? Tenemos al mismo rector de la USAC en el bote, precisamente por meter las manos y querer nombrar ahí magistrados a su propia conveniencia. Y entonces uno se pregunta, división de poderes en este país, por favor, por favor. Entonces, en otros lugares, pues el asunto sí funciona, ¿verdad? Sí hay una, digamos, lo que los gringos llaman checks and balances, ¿verdad? Es decir, esa rendición de cuentas, digamos, ese control mutuo que establecen los diferentes poderes del gobierno para evitar, digamos, mayores abusos. Sin embargo, hemos visto cómo en los últimos años, en el mismo contexto de los Estados Unidos, pues este asunto como que también se ha convertido en un, no sé, en un escudo lleno de agujeros, pues, ¿verdad? Donde se ha colado de algún modo también ciertas acciones
abusivas de parte del gobernante, del ejecutivo, ¿no? Pero no deja de funcionar mejor que aquí en Guate, esa dispersión del poder. Y por supuesto, por último, tendríamos que mencionar el constitucionalismo. Sí, el constitucionalismo, pues también, digamos, es una especie de movimiento, si queremos decirlo así, a favor de controlar el poder del gobernante. Pero siendo la Constitución, pues el documento en el cual se le faculta al gobernante a hacer esto, hacer lo otro y hacer lo demás allá. Punto. ¿Verdad? Ahora, en algunos lugares eso funciona mejor que en otros también, ¿verdad? Porque una de las tendencias de los gobernantes, sobre todo en América Latina, ha sido precisamente la de transformar de tal manera la Constitución que ya no sirva como instrumento de control y para detener los abusos del poder. Es decir, hay como quien dice una especie de conspiración en contra del constitucionalismo casi en todas partes. Verás, si la Constitución dice que solo una vez, pues pongamos dos o tres o pongamos a indefinido eso y el gobernante pues tiene la posibilidad de quedarse allí hasta que le dé la gana, ¿no? Y entonces se ha creído que una constitución entre más grande es mejor, pero la verdad es que la historia y los hechos que se han vivido en América Latina en las últimas décadas demuestran que realmente no es así. Es decir, la Constitución surgió, como dije, fundamentalmente como un documento que le permite al gobernante saber lo que tiene que hacer, ¿verdad? Por eso es que se dice que mientras que el gobernante hace únicamente lo que la ley le permite, el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, ¿verdad? Es decir, son dos cosas muy distintas. Si el gobernante debería de hacer únicamente lo que la ley le permite hacer, mientras que los ciudadanos podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues como dije, estas cosas han cambiado mucho en algunos lugares, permitiendo pues a la misma Constitución el abuso completo realmente del poder y de la violencia. Y entonces, pues el liberalismo ha venido a afectar enormemente, digamos, la visión sobre el poder público, sobre la razón de ser del gobierno y, por supuesto, sobre el derecho también en la modernidad, ¿verdad? Bueno, la tradición anglosajona en gran medida vino a rechazar rotundamente la doctrina del laissez-faire y laissez-passer de Francia, porque mientras los franceses eran racionalistas, algunos de ellos extremadamente racionalistas, la tradición anglosajona más bien vino a centrarse, a originarse también en los empiristas británicos, solo para mencionar dos de ellos, John Locke por una parte y David Hume por la otra. De hecho, pues tenemos que recordar que Locke es considerado el padre del liberalismo. Y en el sentido, digamos, de lo que nos interesa en esta sección, que es cómo el liberalismo ha afectado la filosofía social y la filosofía política, bueno, habrá que recordar lo que ustedes ya saben en relación con John Locke. Primero que era y es considerado uno de los grandes defensores del llamado derecho natural. Claro, entre paréntesis, hoy en día hay liberales que ya no van por ese camino. Nos ocuparemos de ello, ¿verdad? Este, pero independientemente, digamos, de que hoy haya muchos liberales que no se inclinan por la doctrina del derecho natural, John Locke, pues
No lo estamos juzgando por eso, sino queremos comprender más bien las consecuencias de sus ideas en la filosofía social y en la filosofía política. Entonces, recordemos pues que como padre del llamado derecho natural, Locke defendió definitivamente el derecho de propiedad. ¿Basándose en qué? Bueno, en el derecho que cada uno tiene de sí mismo, ¿verdad? Es decir, desde el momento mismo en que cada quien es dueño de sus propias fuerzas, dueño de su propio intelecto, de sus propias ideas, de su propia capacidad creadora, inventora, en fin, pues entonces aquello que es resultado de esas capacidades de las que cada uno es dueño, pues esos resultados también le pertenecen a quien los ha generado y los ha producido, ¿verdad? Y entonces, el derecho de propiedad, recordemos que era un asunto que estaba en gran discusión en el siglo XVIII, sobre todo porque había quienes negaban rotundamente el derecho a la propiedad, como lo fue Jean-Jacques Rousseau, ¿verdad? Este francés, pues estuvo realmente en contra de la propiedad y entonces era necesario, podríamos decir, que alguien como Locke pues surgiera para poner las cosas, digamos, desde otra perspectiva y ver el asunto de la propiedad desde otro punto de mira. Y entonces, Locke cree pues que el derecho de propiedad está fundamentado en la propiedad de la persona de sí misma y de todo aquello que la persona misma genera. ¿Verdad? Claro, el pensamiento de Marx llevaría esto a conclusiones completamente extremas, pero digamos lo que queda claro en el pensamiento de Locke es que en ese estado llamado de natural o el estado de naturaleza, pues ya había sociedad, eso hay que dejarlo claro, ¿verdad? Eh, para Locke ya había sociedad en el estado de naturaleza, no como Hobbes, ¿verdad? Es decir, Hobbes es otra historia. Hobbes, a pesar de ser británico, estaba más cerca de la tradición francesa. Y entonces Hobbes creía que los hombres en el estado de naturaleza eran cuasi bestias que se mataban a unos a otros y a los que había que hacer entrar en cintura, como decimos común y corrientemente. Entonces, mientras Hobbes defendía un estado de naturaleza bestial, de muerte, de aniquilación mutua, Locke no va por ese camino. Él más bien cree que en el estado llamado de naturaleza ya había precisamente mínimo el derecho a la propiedad. Y por lo tanto, se puede decir que según Locke, ya había vida social, ¿verdad? Porque había, digamos, obviamente, respeto por el derecho a la propiedad. Si alguien había cercado un pedazo de tierra y la había labrado, había sembrado y cosechado, pues nadie podía dudar que aquello le pertenecía y había que respetar definitivamente la propiedad y sus frutos, resultado del trabajo de quien había labrado la tierra, pero siempre ha habido individuos que violan realmente el derecho ajeno y entonces en aquel estado lo que era insoportable, digamos, no era la conducta bestial propuesta por Hobbes, sino lo que era insoportable era precisamente esa violación a los derechos fundamentales de cada quien y también era insufrible el tener que salir a hacer justicia por mano propia, ¿verdad? Buscar al que había robado, digamos, los frutos, el que había entrado al terreno de otro para robar lo que él había cosechado, bueno, a salir a buscarlo y hacer justicia por mano propia era algo completamente insufrible. Y entonces, desde la perspectiva de Locke, el gobierno surge precisamente ante la necesidad de resguardar los derechos de los ciudadanos
y por supuesto perseguir, enjuiciar y castigar a quienes han violado, digamos, el derecho ajeno. Entonces, la razón de ser del gobierno desde la perspectiva de Locke, pues no es que el gobierno haya surgido porque la gente no encontraba vivienda barata, ni medicina barata, ni educación para sus hijos. Es decir, esa no es la razón por la cual realmente el gobierno surgió. El gobierno surgió ante la necesidad de que hubiera, digamos, una institución encargada directamente de hacer justicia, entendida como la reparación de los derechos de alguien que han sido rotos o conculcados. Esa es la razón de ser del aparato de fuerza desde la perspectiva de John Locke. Y entonces, ciertamente se considera a Locke como parte de los filósofos que pertenecen a la teoría del contrato social. Pero en todo caso, el contrato social de Hobbes, el contrato social de Rousseau y el contrato social de Locke son totalmente diferentes. Porque en el contrato social de Locke lo que surge no es la sociedad, es el gobierno. Porque entonces cada uno renuncia al uso de la fuerza, se concentra la fuerza, digamos, en unos pocos individuos que han sido nombrados, han sido elegidos para que usen esa fuerza en nombre de todos, para reparar los daños que ha causado la violación del derecho de alguien. Y entonces es una teoría, digamos, del contrato, insisto, gracias a la cual surge precisamente el aparato de gobierno, ¿verdad? De modo que esta idea, pues creo que sigue siendo esencial en el pensamiento liberal hasta el día de hoy, cuando se habla, digamos, de la justificación del aparato de gobierno. Es decir, cuando se habla también de las funciones legítimas del aparato gubernamental. De hecho, los autores liberales, cuando hablan de un gobierno mínimo, ¿sí? De un gobierno mínimo, no tienen en cuenta ni tienen en mente la cantidad de funcionarios que hay trabajando en el gobierno. Es decir, no es la cantidad de funcionarios, sino la cantidad de funciones lo que tienen en mente cuando se habla del gobierno mínimo, ¿verdad? Es decir, se supone que hay funciones que son legítimas, en función de las cuales se debe emplear el poder y la autoridad y la fuerza que se tiene, y hay funciones que los gobiernos han ido, digamos, acumulando, por decirlo así, pero que son de carácter ilegítimo y que no deberían realmente ser implementadas o, qué sé yo, puestas en acción empleando precisamente la fuerza y la violencia que los gobiernos tienen en sus manos.